El sobre llegó sin remitente grueso color crema, de esos que suelen traer invitaciones de boda o malas noticias. No era ninguna de las dos. Adentro había papeles judiciales con mi nombre completo, en letras mayúsculas, Valeria Solís, demandada. Se me cortó el aliento. Leí la línea otra vez. Demandante Camila Solís. Mi hija. Me senté en la mesa chiquita de mi cocina, rodeada de cajas sin abrir y paredes a medio pintar. El olor a pintura fresca se pegaba a todo un recordatorio de que apenas estaba haciendo este lugar mío. O al menos lo intentaba. La tinta del contrato de la casa ni siquiera se había secado, y ahora esto. Mis dedos temblaban mientras pasaba la página. La demanda decía que yo había usado recursos familiares compartidos para comprar mi casa, que había roto un acuerdo financiero implícito. Las palabras se mezclaban ilegibles después del tercer párrafo. Me levanté de golpe como si el movimiento pudiera desprender el papel de mi mano, hacerlo menos real. Las rodillas casi se me doblan. Me agarré del borde de la encimera y miré por la ventana donde el sol de la mañana caía suave sobre el pedacito de césped que soñaba convertir en un huerto de hierbas. Apenas la semana pasada había estado ahí arrodillada probando la tierra entre mis dedos. Durante 10 años conté cada peso, me salté comidas, limpié casas ajenas y usé zapatos con suelas tan gastadas que sentía las piedras del suelo. Lo hice en silencio con paso firme, sin pedir ayuda ni quejarme. Mi recompensa iba a ser la paz. Un columpio en el porche. Un silencio que no pesara con los humores de nadie. En cambio, me citaron a juicio la única persona a la que crié para que creyera que podía tenerlo todo. Y ahora ella quería lo que por fin había logrado tallar para mí. Vivíamos en un departamento en el segundo piso, arriba de una casa de empeño en Ciudad Juárez, cuando nació Camila. De esos con paredes tan delgadas que oías todo y con calentones que rechinaban de noche como si quisieran escapar. Yo tenía 26 años y estaba recién separada, aunque separada suena a que fue de mutuo acuerdo. Mi esposo se fue cuando Camila tenía 6 meses, dejando una nota en el refri y el pago de un coche a mi nombre. En esa época tenía un salón lleno de niños de segundo de primaria y un pizarrón repleto de planes de clases. Me encantaba enseñar. El sueldo era poco, pero seguro, y me hacía sentir útil. Pero cuando Camila estaba lista para el kinder, ya no alcanzaba. La colegiatura, la renta, la leche, los zapatos cada 3 meses, nada esperaba al día de pago. Así que dejé el trabajo que amaba por el que pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Limpiaba casas de día y oficinas de noche. Cada peso que ganaba tenía un destino. A ella le daba de comer, primero la vestía, primero le daba la cobija más caliente en invierno. Cuando la escuela pública empezó a recortar programas de apoyo, nos mudamos a un departamento más pequeño solo para pagar clases particulares. Camila era brillante desde chiquita. Leía a los 3 años, resolvía rompecabezas para niños el doble de grandes. Los maestros lo notaron, los tutores también, y al final las becas también. Entró a la Academia Santa Cecilia a los 13. Nunca olvidaré la voz de la directora de admisiones: Valeria, deberías estar orgullosa. Tu hija es extraordinaria. Y lo estaba. Planché sus uniformes, fui a cada recital, trabajé turnos dobles solo para comprarle un violín que tocó una sola vez. En Santa Cecilia, Camila aprendió a programar, a liderar, a hablar francés. Dejó de abrazarme a los 14. A los 16 me pedía que la dejara 2 calles antes de la escuela. A veces pienso que la perdí cuando aprendió a querer más de lo que yo podía darle. No solo cosas, sino espacio, distancia, bordes limpios sin mis huellas. Y se lo di pensando que eso era el amor, hacerse más pequeña para que ella creciera más grande. Compré silencio, independencia, éxito. Ella me dio orgullo, sí, pero nunca cercanía, nunca calor. Solo distancia envuelta en logros y un recordatorio constante de que me había superado mucho antes de que yo estuviera lista. Y ahora, años después, estaba frente a mi ventana de la cocina preguntándome cuándo esa distancia se convirtió en una grieta
lo bastante grande para arrastrarnos a las dos a un juzgado. Cuando Camila se fue a la universidad, me mudé a un cuartito arriba de una lavandería. El techo goteaba en primavera, el calentón hacía ruido todo el invierno y los vecinos se peleaban como reloj, pero era barato y barato significaba ahorros. Llevaba una libreta de espiral donde apuntaba cada peso, renta, comida, pasaje. Dejé de usar tarjeta y pagaba todo en efectivo. No confiaba en los estados de cuenta, no después de las comisiones por sobregiro de aquel invierno. Durante 10 años limpié casas 6 días a la semana. Los domingos oficinas en el centro. Los horarios se mezclaban. Las mañanas empezaban en silencio, terminaban en silencio. Me dolían las muñecas. Me tronaban las rodillas. Aún así, tallaba los azulejos con un cepillo de dientes, porque eso hacía que los clientes volvieran. Decía que sí a cada turno. Cuando me dio gripa, trabajé con pañuelos metidos en las mangas y mentol untado en el cuello. No compré zapatos nuevos en 6 años. Mi chamarra de invierno era una donación de la iglesia. Para comer cocinaba arroz con frijoles en cantidades, los dividía en tuppers etiquetados. Una taza de café de olla afuera era un lujo que no me permitía. La última película que vi en el cine fue el año en que Camila se graduó. Después de eso, todo extra se volvía una pregunta. Esto me ayuda a comprar una casa si no se quedaba en el estante. Nunca pedí ayuda. Ni a Camila, ni a nadie. Ella estaba ocupada construyendo su vida en Guadalajara, un trabajo en consultoría, un departamento en una esquina bonita, un guardarropa de ropa que llegaba limpia y envuelta en plástico. La seguía desde lejos, viendo sus actualizaciones en LinkedIn, su nombre en artículos. Cuando tuvo su primera entrevista para un ascenso grande, tomé un camión hasta su edificio la noche anterior. El guardia no me detuvo. Limpié su departamento de arriba a abajo, lavé sábanas, limpié espejos, hasta cambié un foco que probablemente ni había notado que se fundió. Nunca lo mencionó. Tal vez pensó que el servicio de limpieza llegó temprano. Aún así sonreí cuando consiguió el puesto. Les conté a todos en el trabajo que mi hija estaba subiendo como espuma. Me decían que era buena madre. Les creía. Aunque preparara otro almuerzo de galletas saladas con atún, doblara el sobre con el efectivo exacto para la renta y susurrara su nombre cada noche, como una oración envuelta en silencio, les creía. Y creía que un día todo eso valdría algo que pudiera sostener en las manos. La firma de la casa fue un martes lluvioso, de esos días que huelen a pavimento mojado y tierra inquieta. Firmé los papeles finales con un bolígrafo, que me pasó la agente, la mano temblándome un poquito, mientras garabateaba mi nombre por última vez. Ella sonrió, deslizó las llaves sobre la mesa y dijo: «Felicidades, señora Solís. Ya es oficialmente dueña de su casa». Asentí y dije: «Un gracias cortés», pero el momento era demasiado grande para caber en palabras. La casa no era nada del otro mundo de un piso, con la pintura del porche descascarada y una cocina que pedía arreglos. Pero era mía. Cada rincón lo había pagado con esfuerzo, comidas saltadas y horas tallando pisos que no eran míos. Caminé por cada cuarto 2 veces descalza, escuchando el crujido de las tablas como si me dieran la bienvenida. Esa noche dormí en un colchón inflable en la sala, con mi chamarra enrollada bajo la cabeza y una cobija demasiado delgada para el frío. Aún así dormí. A la mañana siguiente, preparé café en una prensa francesa prestada y me paré junto a la ventana de la cocina, viendo la luz derramarse sobre el césped parchado. Por primera vez en 10 años, no estaba calculando horas, racionando comida o revisando saldos bancarios. Solo estaba ahí respirando. Esa tarde, tomé una foto de la puerta principal recién pintada, con el sol brillando en los números de latón, y se la mandé a Camila. Sin mensaje largo. Solo la foto y una línea corta. Por fin en casa. Miré la pantalla, esperando una respuesta que no llegó. Las horas se convirtieron en un día. Luego 2. Ni mensaje, ni llamada, ni siquiera una reacción a la foto. Me dije que estaba ocupada, que no esperaba nada.
pero revisé el celular más veces de las que quería esperando que su nombre iluminara la pantalla. Al tercer día el silencio se sentía distinto. No era solo silencio, era la distancia reafirmada. Me dije que podía vivir con eso, que la casa, las llaves, la libertad eran suficientes. Entonces su nombre apareció, pero no en mi celular. Estaba en el sobre que esperaba en mi buzón. El sobre no tenía remitente, pero el sello era de Guadalajara. Adentro una tarjeta sencilla decía: ven a cenar. Domingo, 6 de la tarde. C. Sin mencionar la casa, sin felicitaciones, sin reconocer la foto que le mandé. Aún así fui. Me puse mi mejor blusa, una que Camila me regaló hace años por Navidad, con las etiquetas todavía puestas. Llevé una lata pequeña de galletas de limón de una panadería cerca de mi casa nueva. Cuando llegué a su departamento elegante de piedra gris, con puerta de vidrio y acceso por huella digital, me quedé un momento afuera antes de tocar el timbre. La puerta se abrió y ahí estaba ella, con el pelo recogido en un moño impecable, la cara sin expresión. Mamá dijo haciéndose a un lado: pasa. La mesa ya estaba puesta. Servilletas de lino, copas de vino, un pollo asado, servido perfectamente en un plato blanco de cerámica. Parecía sacado de una revista. Dejé las galletas en la encimera. No tenías que molestarte tanto, dije. Ella sonrió apenas. Es solo una cena. Comimos casi en silencio. Me preguntó por el viaje, el clima. Respondí con cortesía, esperando el verdadero motivo de la cita. Después del postre, cuando los platos estaban recogidos y el vino había reposado en nuestras copas, por fin habló. Vi tu foto, dijo. La casa parece sencilla. Asentí. Es suficiente para mí. Ese es el problema, respondió con voz más cortante. Tomaste una decisión que no era solo tuya. Parpadeé. Compré una casa con mi propio dinero. Con dinero que no hubieras tenido si no te hubiera apoyado todos estos años, replicó tranquila, como si corrigiera un error de contabilidad. El tiempo, el esfuerzo emocional. Las vacaciones que no tomé porque necesitabas ayuda. Tú te has beneficiado de mí tanto como yo de ti. Y ahora compraste una propiedad. Sola. Sin siquiera hablarlo. La miré sin poder procesar sus palabras. Ella siguió. Rompiste un acuerdo moral. Teníamos un entendimiento de que lo que cualquiera de nosotras construyera era parte del todo, de la familia. No puedes cortarte y llevarte la recompensa contigo. Nunca te pedí nada, dije bajito. No me has apoyado, ni con dinero, ni emocionalmente, en nada que te costara más que una llamada. Su boca se tensó. ¿Crees que años de cargar con el peso de ser tu hija no me costaron nada? Sentí que el aire cambió. No solo entre nosotras, sino a mi alrededor. Me di cuenta de que ya no era una madre, para ella era una deuda. Una entrada en un libro de contabilidad que llevaba años esperando cerrar. Dejó la copa en la mesa. Te estoy pidiendo con respeto que vendes la casa, que pongas tu parte. Luego podremos seguir adelante. Me levanté. Esta vez mis piernas no temblaron. No voy a vender nada. Y mientras me dirigía a la puerta, su voz me siguió. Fría, plana, final. Entonces haré lo que sea necesario. Pasaron 2 semanas antes de que llegara. Un mensajero con chamarra azul estuvo en mi puerta sosteniendo un sobre acolchado y una tablilla. Me preguntó mi nombre, me entregó los papeles y se fue sin decir más. Adentro estaba la demanda oficial Camila López Solís versus Valeria López Solís, presentada en un tribunal civil de Ciudad Juárez. Alegaba incumplimiento de un acuerdo implícito, enriquecimiento injusto y violaciones de fideicomiso constructivo. Usaban palabras como expectativas familiares, contratos morales y obligaciones intergeneracionales. Decían que mi casa había sido comprada con recursos destinados a beneficiar a la unidad familiar, recursos que yo había acaparado. Usaron esa palabra. Acaparado. Leí la demanda 2 veces. Luego una tercera más despacio, como si entenderla suavizara el golpe. Pero las palabras no cambiaban. Ella me estaba llevando a juicio por una casa que compré con mi esfuerzo.
Quería un gravamen sobre la escritura hasta que pagara lo que sus abogados llamaban una porción justa. Lo calcularon hasta el último peso C1 800,000. No lloré, no la llamé, no grité. Me senté sentada en el mismo colchón inflable que había usado mi primera noche en la casa y miré al techo mientras las sombras se deslizaban por la habitación. Esa noche cocí arroz, me senté en la mesa y comí en silencio. Recordé las cenas de su infancia cuando le ponía más comida en su plato que en el mío fingiendo que no tenía hambre. Esas comidas eran invisibles. Ahora al parecer eran facturas. A la mañana siguiente encontré un centro de ayuda legal e hice una cita. Reuní cada estado de cuenta, cada recibo de renta, cada declaración de impuestos. Imprimí fotos que había tomado a lo largo de los años de zapatos rotos de compras de tianguis, del rincón del cuarto donde la lluvia goteaba en una cubeta durante 5 inviernos. Anoté cada trabajo que había tenido, cada lugar donde viví, cada gasto que había absorbido sola. Los guardé en una caja etiquetados con cuidado y manejé para encontrarme con el licenciado Morales en una oficina de 2 cuartos arriba de una barbería. Llevaba un traje que no le quedaba del todo bien y ojos que escaneaban sin juzgar. Ella está construyendo su caso en precedentes, me dijo, revisando los documentos. Padres demandando a hijos, hijos a padres. Las obligaciones familiares son una zona gris legal. Se trata de impresiones, no de pruebas. Nunca me apoyó en nada, dije. Yo me sostuve sola. Entonces esa es la historia que contamos. Respondió. No solo en papeles, en la vida detrás de ellos. Hizo una pausa y añadió: tenemos buena chance, pero tienes que estar lista. Ella no está tratando esto como familia, lo está tratando como negocio. Asentí una vez. La verdad ya pesaba más que los hechos. Y lo peor era saber que ella podría ganar no porque lo mereciera, sino porque sabía exactamente cuánto vergüenza tragaría antes de defenderme. Guardé el aviso del juicio doblado en el cajón de la cocina, entre un montón de recibos de luz y un folleto sobre mantenimiento del hogar que no había abierto. Cada vez que pasaba por ese cajón, el peso volvía silencioso, constante, imposible de ignorar. El licenciado Morales y yo nos reuníamos una vez por semana en su oficina apretada arriba de una tintorería. Nunca comentó cómo me vestía o lo poco que hablaba. Solo pedía documentos, y yo los traía. Nóminas de hace 10 años, contratos de renta con mi nombre y sin fiador, estados de cuenta que mostraban cada depósito, cada retiro, cada transferencia de ahorros que construí peso a peso. Él lo organizó todo en un folder limpio con separadores y números. «Has sido cuidadosa», dijo una vez casi sorprendido. «¿Todo esto lo hiciste sola?» Asentí. No sabía cómo explicar que sobrevivir se había vuelto una especie de memoria muscular. Me pidió testigos, gente que pudiera hablar de cómo vivía. Dudé, luego llamé a Rubén. Él llegó desde Chihuahua con una camisa de botones que nunca le había visto puesta. Nos sentamos en mi porche con vasos desechables de café y me dijo: «No sé qué quieran probar, pero yo vi la verdad todos los días. Trabajabas como si el mundo dependiera de ti». No respondí de inmediato. «No solo quiere la casa», dije. «Quiere reescribir toda la historia». Rubén me miró con cuidado. «Entonces cuenta la tuya», fuerte y claro. Morales presentó la respuesta. Adjuntó cartas de antiguos empleadores vecinos hasta de la señora que una vez me rentó un cuarto trasero a cambio de limpiar su casa los fines de semana. Conforme se acercaba la fecha del juicio, dejé de esperar que Camila se comunicara. No había contestado mi último correo. No me sorprendió. El silencio ya no era castigo. Era prueba de que lo que construí no era suyo para reclamar. Y nunca lo había sido. El juzgado olía a papel y aire añejo. Me senté detrás del banco de la defensa con las manos juntas escuchando mientras el abogado de Camila exponía el caso como si fuera una ecuación sencilla. Habló de sacrificios compartidos, de acuerdos tácitos entre madre e hija, de deberes heredados y descuidados. Nunca usó la palabra traición, pero estaba en cada frase. Camila mantuvo la mirada al frente inexpresiva.
Parecía una profesional dando un informe trimestral. Me pregunté si lo ensayó, si su voz tembló en las prácticas como la mía lo hacía cada noche antes de este día. Morales se levantó y desmontó cada acusación con calma. Leyó en voz alta mis declaraciones fiscales, señaló fechas, citó a caseros, mostró estados bancarios que reflejaban mis ingresos modestos pero constantes. Cuando fue mi turno hablé claro. Conté al tribunal sobre turnos dobles, comidas saltadas, años de ahorro en silencio. Sin drama, no lloré. Luego Camila subió al estrado. Al principio estaba compuesta. Habló de sentirse excluida, de cómo yo había ido y tomado una decisión financiera importante sin ninguna plática. Luego se le escapó. Siempre necesitó ayuda. Le presté dinero más de una vez, dijo. Morales no se inmutó. ¿Puede especificar cantidades o fechas? No lo recuerdo exactamente. Deslizó un documento sobre la mesa. ¿Es esta su declaración firmada, donde dice que nunca proporcionó apoyo financiero a su madre Silencio? Una pausa, demasiado larga, para hacer otra cosa que incomodidad. Me equivoqué al hablar, respondió ella. La jueza Ramírez la miró luego a mí. No sonrió ni frunció el ceño. Solo leyó desde el estrado. No hay fundamento legal para la demanda de la parte demandante. El tribunal falla a favor de la demandada. Se desestima el caso. El martillo cayó. Camila se levantó, recogió sus cosas y salió como si fuera cualquier otra cita que salió un poquito mal. No la seguí. Me quedé sentada con las manos aún juntas, dejando que el silencio se asentara como algo ganado. La casa estaba tal como la dejé, quieta, inmóvil, esperando. Abrí la puerta, entré y escuchando el zumbido del refri, el tic-tac suave del reloj de la sala. Por un momento pensé que sentiría triunfo, alivio, tal vez hasta alegría. Pero solo sentía cansancio. Preparé una taza de té y me paré en medio de la cocina viendo el vapor subir. Esta era la que más había soñado. Antes imaginaba cocinar aquí con música de fondo, tal vez una llamada de Camila en altavoz, mientras revolvía una sopa. En cambio era solo yo y el sonido de la nada. Unos días después mi vecina Clara tocó con una bolsa de mandado. «Seguro no has tenido tiempo de ir al mercado», dijo. Le agradecí, más conmovida de lo que dejé ver. No preguntó nada. Solo metió la leche en el refri, me dio un frasco de mermelada casera y me dijo que el cartero había entregado mal un paquete mío. Fue la primera amabilidad que acepté en semanas. Esa misma noche abrí el bote de pintura que guardaba y empecé a pintar las paredes de la cocina. El color era amanecer dorado, un amarillo suave, con un toque cálido no muy brillante. Trabajé hasta tarde con la ventana entreabierta, las manos firmes. Con cada brocha sentía algo aflojarse. No exactamente duelo. No sanación tampoco, solo espacio. Me senté en el piso cuando secó con la espalda contra el gabinete y miré alrededor. El amarillo atrapaba la luz de una manera que el blanco nunca hizo. No había comprado flores en años, pero a la mañana siguiente corté unas silvestres del borde del patio y las puse en una taza descascarada en el alféizar. No era celebración, no era cierre, pero era mío. Y eso por ahora era suficiente para empezar de nuevo. Lo hicimos sencillo. Unas sillas en el patio, platos de cartón y comida que cada quien trajo. Clara llegó con papas rostizadas con romero de su huerto. Rubén trajo vino tinto envuelto en papel aluminio. Nadie preguntó por Camila. Nadie mencionó el juicio. Solo pasaban comida, rellenaban vasos y se quedaron mucho después de que el sol se escondió detrás de la barda. Los vi reír. Escuché el tintineo de los tenedores y las pláticas suaves. Sin fingimientos, sin expectativas. Solo gente que eligió estar aquí. Después de recoger la mesa me senté con Rubén mientras el cielo se teñía de un azul más profundo. No dijo mucho, solo se recostó en su silla y miró al patio tranquilo. Exhalé despacio. Antes pensaba que si nadie regresaba a ti estabas solo. Él me miró. Y ahora, sé que no estoy sola. Soy libre, asintió una vez. Eso fue todo.
La casa detrás de mí brillaba con luz dorada desde la ventana de la cocina, derramándose sobre el césped. No necesitaba la bendición de nadie para sentirse hogar. Ya lo era.